No se crean que es majadería que nadie se levante aunque me ría. Hace tiempo que vengo lidiando con gente que dicen que yo canto cosas indecentes. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. Mira que no lloro, lo ven, ya soy decente, me fue fácil. Lo primero que quiero decir es que cuando Renan me invitó a presentar el libro, debo confesar, me asusté y lo primero que le dije es que yo no soy marxista. Le pregunté con quién iba a estar, quién iba a ser el contertulio, y cuando me dijo, me asusté más. Entonces le dije yo no soy marxista, no porque no quiera, sino porque no soy estudiosa y soy consciente de las calidades del autor y de mi contertulio, lo cual me pone en bastante aprieto. Y él, como siempre, me dijo, yo no la estoy invitando a que hable de Marx, yo la estoy invitando a que presente un libro. Y quiero decir que realmente para mí es un honor el que Renan me haya depositado su confianza para hablar de este texto. Provocación que se va ampliando con el anuncio de 3 partes que, como en una rayuela, dejan al lector la posibilidad de comenzar por donde quiera, leer de manera salteada, centrar la atención en una parte para luego conversar con los otros, pues cada título y subtítulo, de manera cohesionada, coherente y autónoma, da cuenta de lo prometido en el título. Empieza fuerte con este párrafo. La limpieza étnica es una característica del fascismo y de todas sus variantes de extrema derecha a nivel planetario. Se basa en el supuesto de que hay culturas superiores e inferiores, que estas últimas deben desaparecer de la faz de la Tierra para que no quede ni una huella de su presencia histórica. Contra las culturas que se declaran inferiores se utilizan todos los mecanismos de destrucción física y simbólica como herencia duradera de la expansión de Europa. Solo quiero decir, solo quiero cantar, no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá. Solo quiero decir, solo quiero cantar, no importa que el juego me suspenda la función. Si debo morir, tú debes vivir. Para montar mi historia, para vender mis cosas, para comprar un trozo de tela y unas cuerdas, que sea blanca y con una larga cola, para que un niño en algún lugar de Gaza, mientras mira el cielo a los ojos, esperando a su padre que se fue en un incendio y no se despidió de nadie, ni siquiera a su carne, ni siquiera de sí mismo. Ve la cometa, mi cometa que tú hiciste volando por encima, y piensa por un momento que un ángel está allí, trayendo de vuelta el amor. Si debo morir, que traiga esperanza, que sea un cuento. Siempre me basé en el criterio de que cada clase y cada palabra en este libro debería de ser desarrollada como si fuera la primera, y así lo he hecho hasta la última que dicté a finales de mayo de este año. De la primera a la última clase, de la primera a la última palabra de este libro, con altura, rigor, desprendimiento, respaldo documental, ironía, sarcasmo. Tal ha sido mi principal criterio pedagógico y a él me he mantenido fiel, sin ceder ni un ápice, como lo dijo el gran José María Arguedas sobre su condición de educador. Vivo todavía convencido que nací para este oficio.
hacer y hacer es lo que sube y baja. Soy el que derrama la copa encima de la ropa de cada mujer. Me buscan los pechos oscuros, se los ponen unos, los hacen crecer. Para mí también fue una sorpresa recibir este llamado del profesor Renan Vega Cantor. También me puse nervioso y estoy nervioso. Principalmente porque el profesor Renan Vega Cantor ha sido un lugar de enunciación personal y colectivo para mi corta experiencia como maestro de escuela, como educador popular y hoy como profesor universitario. Ingresé a la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2012, precisamente en el año en el que el profesor Renan Vega Cantor empieza a escribir estos textos. Un año duro para nuestra Universidad Pedagógica Nacional, y quiero aprovechar este momento para recordar a Oscar, a Daniel y a Lizaida, quien el 25 de marzo, en extrañas circunstancias, fueron asesinados. Una lectura de la reciente obra educativa y pedagógica del profesor Renan Vega Cantor. Abro comillas. Como educadores, no nos hemos limitado a impartir cátedra, lo cual siempre realizamos de manera digna y con rigor, sino que como sujetos políticos que somos, nos hemos untado con el barro de la lucha y participamos en importantes movilizaciones y protestas de estudiantes y profesores. Nunca hemos visto nuestra labor de profesores e investigadores como un privilegio que nos permita hablar desde una aséptica torre de marfil, con una pretendida superioridad y sapiencia sobre lo que acontece en el mundo real de la educación. En el problema del pueblo viene el maestro. El cura que es ateo, el alcalde un comunista, el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le debe 36 meses el cafetería aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando y ser portador de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no. El libro que hoy nos convoca se logra articular gran parte de estas categorías desarrolladas por Renan Vega en años anteriores, pero con un elevado contenido de novedad y actualidad, en el cual problematiza los conflictos y las violencias desarrolladas contra la humanidad y el sector educativo, como los que se han presentado en los últimos años en Ucrania, Palestina y Colombia. Allí se abordan los casos en que los libros se convirtieron en enemigos de los principales regímenes fascistas del siglo XX, entre los que se encuentran la quema de libros en la Alemania nazi y las experiencias de aculturación que han sufrido pueblos como el chileno y el argentino en los procesos dictatoriales desarrollados en las décadas de los 70s y los 80s a cargos de Augusto Pinochet y Rafael Videla respectivamente, sobrellevado producto de las acciones militares del ejército de ocupación israelí, que se han intensificado desde octubre del 2024. Intensificado es una forma de decir porque el genocidio viene desde 23, perdón, viene desde mediados de la década desde mediados del siglo XX, perdón. En estos textos finales titulados Educar después del genocidio en Gaza y el escolasticidio en Gaza, se relatan las acciones sistemáticas que ha sufrido el pueblo palestino en el último año, producto de la guerra
declarada por los nacionistas israelíes, entre las que se encuentra la violencia desencadenada contra las escuelas, los centros científicos, las universidades, los maestros y los estudiantes palestinos. Es posible problematizar nuestro lugar como trabajadores y trabajadoras, nuestro lugar de clase. De ahí que permite asumir la tan necesaria postura radical contra la colonización tecnológica que sufren las diferentes estructuras del mundo escolar, en donde progresivamente el diálogo se hace más ausente, la reflexión crítica menos presente y la problematización del mundo se diluye entre los dedos inquietos de los sujetos de la comunidad educativa que no se separan de su smartphone. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé que pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y quiero decir que este libro tiene una doble dedicatoria. Está dedicado, en primer lugar, con mucho amor, pero también con mucho dolor, a la memoria de los miles de profesores, estudiantes, poetas, artistas y científicos de Palestina asesinados por el Estado genocida de Israel. En estos mismos momentos, mientras estamos acá, Israel está bombardeando la ya destruida franja de Gaza y ha asesinado en los últimos días a más de 600 personas, incluyendo entre ellos la mayor parte niños y mujeres. Y en segundo lugar, este libro está dedicado a mis dos queridas hijas, a Lucía y Marisol, que es una compañía y fuente de inspiración durante toda mi vida. La mujer que aparece en estas fotos es una CEO, como dicen en inglés, ¿no? Una manager gerencial de grandes empresas, y es la CEO de una organización mundial estadounidense, pero que se hizo mundial, de lucha libre. ¿Sí? Y ustedes creerán que vinimos a hablar de lucha libre. ¿Sí? Pues vinimos a hablar de lucha libre porque esta mujer que aquí aparece acaba de ser nombrado por Donald Trump como la secretaria de Educación. Se llama Linda McMahon. Es la secretaria de Educación de Estados Unidos, que en gran parte revela todo un proyecto educativo a partir de una noción que yo uso en un artículo que va a salir en los próximos días, que se llama la deseducación. La deseducación es un concepto que fue hecho mundial por Noam Chomsky en un libro que se llama así, La deseducación. En inglés quiere decir miseducation, o que en inglés se pronuncia miseducation. ¿Y qué se entiende por este término de deseducación? Simplemente quiere decir que es lo contrario a educar, es decir, el mejor sinónimo de deseducar es embrutecer. En Estados Unidos, un proyecto de embrutecimiento generalizado. Y el embrutecimiento generalizado lo encabeza la CEO de una organización de lucha libre. Lo que nosotros nos preguntamos es qué tendrá para enseñar una persona que se mueve en el campo de la lucha libre. Y podemos ver, Cristóbal, por favor. Señor. Sí, aquí es que quiero que veamos otra cosa, es que no resisto la tentación en realidad.
Pues esa, y ustedes de pronto creen que yo estoy tomando esa es la secretaria de Educación de Estados Unidos. Y veamos el otro video que aparece ahí. Cuenta de hasta dónde llega el embrutecimiento de una sociedad del primer país del mundo, primera potencia mundial, que está en proceso de desmantelar el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación Federal, porque con el término de esa educación podemos ver cómo confluyen las tres cosas que se analizan en este libro. Por una parte, la mercantilización, la violencia y el sometimiento tecnológico. En cuanto a la mercantilización, no nos extrañe, porque Donald Trump es un inversor inmobiliario, es un capitalista de pura cepa, es un empresario, y él ve el mundo a partir de la lógica de la empresa. Y entonces él considera que invertir en educación, que invertir en salud, que invertir en desarrollo cultural es una pérdida, que no es rentable. Y hasta el momento, antes de haber firmado ayer ese decreto, desde el momento en que se posesionó el 21 de enero, había sido destituido el 80% del personal de la Secretaría de Educación. La orden que dio ayer fue para rematar por completo el desmantelamiento de la Secretaría de Educación y trasladar el manejo de la educación de manera exclusiva a cada uno de los estados. Esto significa la pérdida del 15% del presupuesto general de educación del conjunto de los Estados Unidos. Y significa que labores fundamentales a las cuales está dedicada la educación en ese país, como la relacionada, por ejemplo, con la educación especial de los inválidos, con la enseñanza crítica del racismo, con la promoción de las relaciones entre parejas del mismo sexo. Todo eso ha sido suprimido, todo eso ha sido cortado, con el argumento de que no solamente eso es ineficiente y costoso, sino que de esas entidades del Ministerio de Educación de los Estados Unidos se apoderaron los revolucionarios marxistas. Por lo tanto, hay que limpiar a todo ese personal incómodo de izquierda que tanto daño le hace a los niños de los Estados Unidos. Ese es el argumento que dice Donald Trump. Y justamente yo les quiero leer una cita textual de Donald Trump, que se debe limpiar el ministerio en lugar de adoctrinar a los jóvenes con contenido racial, sexual y político inapropiado, que es lo que estamos haciendo ahora. Nuestras escuelas deben ser totalmente reorientadas para preparar a nuestros niños a tener éxito en el mundo del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la lógica empresarial? La lógica empresarial es neoliberal, que es uno de los ejes que se critican en el libro, que dice que la educación debe ser reducida a su mínima expresión, muy pocos profesores deben ser sustituidos por aparatos tecnológicos, por programas de
inteligencia artificial, que las escuelas deben ser cerradas, la mayor parte de ellas, las públicas, y se les deben conceder unos bonos educativos a los padres para que matriculen a sus hijos en las escuelas privadas que a bien tengan. Es una propuesta de larga data del neoliberalismo que data de 1955, cuando Milton Friedman escribió un artículo serio en esa dirección. Los gastos que se hagan en el aparato educativo deben conducir a una educación patriótica, a un currículo patriótico. Quiere decir que no solamente es un discurso neoliberal, sino profundamente neoconservador en términos políticos y sociales. Y un discurso patriótico es aquel que exalta el papel de los grandes héroes, de los padres fundadores de Estados Unidos, de todos los presidentes de Estados Unidos, donde no es posible realizar ningún tipo de crítica. Y donde se exalta, como se ve en las imágenes de la lucha libre, al hombre blanco, porque no hay ninguna persona de color negro en esa película, al hombre blanco, al puro macho anglosajón, que es el centro de la atención educativa, porque según el diagnóstico de Donald Trump y su equipo, ese hombre blanco anglosajón está siendo desplazado de la cultura de los Estados Unidos. Y lo recalco especialmente, la prohibición de enseñar en las escuelas la diversidad racial de los Estados Unidos. La prohibición de enseñar en las escuelas, prácticamente eso se entra a considerar como delito, la diversidad sexual. La prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Eso acaba de ser firmado en varias órdenes por Donald Trump. Y en los estados donde el Partido Republicano controla la educación, que es la mayor parte de los Estados Unidos, esto ya se viene haciendo hace algún tiempo. Entonces ese primer elemento de la mercantilización campea pues en los Estados Unidos ahora. Desde la violencia tiene la siguiente expresión. Donald Trump forma parte de una asociación del Rifle, que es una organización privada de los Estados Unidos que cuenta con apoyo en muchos estados de dineros públicos, que defiende el uso indiscriminado de armas, incluso armas de mediano alcance. Donald Trump dice que las escuelas las deben defender guardias armados y que va a contratar, incluso va a permitir que los profesores lleven armas a los salones de clase. Eso es parte de su propuesta. Y entre los sectores que privilegian para defender la educación con armas están los exveteranos de guerra. Y eso llama la atención, porque casi en todas las masacres que se dan en los Estados Unidos, que son cotidianas, gran parte de esas masacres son realizadas por exveteranos de guerra. El patrón es darle a cuidar el queso a los ratones. Es decir, que los que más asesinan cuiden con armas a los niños y a los profesores en las escuelas. Eso es parte de la solución que propone Donald Trump para evitar la violencia en las escuelas. ¿Sí? Ese es otro elemento importante que entonces hay que recalcar sobre el componente. Entonces no se nos hagan raro este tipo de masacres que se realizan de manera cotidiana. Y un elemento fundamental de la prédica de Donald Trump, pues por supuesto formulada por todos sus asesores, es hacer grande nuevamente a los Estados Unidos. Para hacer grande nuevamente a los Estados Unidos, ¿qué se necesita? Un currículo patriótico, un currículo donde se exalte la grandeza de los Estados Unidos, donde no se hable para nada de la historia de muerte y de invasión que está relacionada con los Estados Unidos, y donde se dé la orden de rezar en todas las escuelas de los Estados Unidos. Entonces aquí se está cumpliendo con una de las bases ideológicas de los sustentos políticos del gobierno de Donald Trump, que son millones de congregaciones, millones de miembros de congregaciones evangélicas, que son un soporte electoral básico de Donald Trump. Debe enseñar
el valor de los grandes patriotas, el valor del sueño americano y el valor de las concesiones religiosas, ¿sí? Y se deben expulsar a todos los profesores que hagan alguna crítica. Y entonces aquí hay un elemento que parece democrático, pero es terrible, y es que Donald Trump va a traspasar la autonomía del manejo de las escuelas a las asociaciones de padres. Eso en principio podría parecer un elemento democrático y de avanzada, pero es profundamente retrógrado. ¿Por qué razón? Porque el control de los padres supone la censura de los libros. En Estados Unidos en este momento se queman libros, y se me olvidó traer una foto de una colombiana nacionalizada en los Estados Unidos quemando libros. En Estados Unidos se queman libros. ¿Qué libros se queman? Aquellos que empiezan a ser prohibidos desde las escuelas y que son sugeridos por los padres, es decir, que son prohibidos por los padres a partir de sus concepciones profundamente conservadoras, racistas, cultoras de distintas concepciones religiosas. A partir de esos criterios prohíben y censuran a los profesores que pueden salirse de esas normas, y tienen todo el poder de expulsar a los profesores que ellos consideren enemigos del sueño americano. Y entonces tenemos aquí los componentes, el primer componente que les decía, la mercantilización, el componente de la violencia, y ahora viene el otro, el componente del sometimiento tecnológico. Porque el encargado de limpiar con toda la burocracia han expulsado a cerca de 100.000 funcionarios de los Estados Unidos hasta el momento en todas las ramas del poder público. Ha sido el magnate que dicen que hoy es el hombre más multimillonario del mundo, Elon Musk. Y Elon Musk ha cargado especialmente contra el Departamento de Educación. Entonces miren ustedes, dice Elon Musk que los profesores pueden ser reemplazados por programas de inteligencia artificial y que se debe impulsar el sistema de educación en inglés llamado STEM, Ciencia, Ingeniería, Tecnología y Humanidades, junto al currículo patriótico que ellos tanto exaltan. Los que comentaron el libro señalaron el de la mercantilización, la violencia y el sometimiento tecnológico, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que si un país se hace grande con el embrutecimiento de su población, con la expansión de la ignorancia por todos los rincones de su territorio, por el culto a la violencia y a las armas, por el racismo, el clasismo y la apología de los supermillonarios, por la discriminación de los migrantes, por la censura y quema de libros, por multiplicar a los rezanderos y dogmáticos evangélicos, está claro que Donald Trump va a hacer grande a Estados Unidos en términos educativos, porque esos son precisamente los objetivos de la deseducación que Trump y su círculo de allegados están llevando a la práctica. Y no parte de cero, porque ese proceso de deseducación, a ese proceso de deseducación han contribuido demócratas y republicanos, todos igualmente neoliberales desde hace medio siglo, y además cuenta con una amplia base social. Si recordamos los 77 millones de personas que votaron por Donald Trump. Esperarse de un país en el cual se designa como secretaria del Departamento Federal de Educación a una empresaria de lucha libre profesional, Linda Marie McCord, que ustedes acaban de ver en el video. Es una seña del darwinismo social, que concibe a la vida social como una competencia desenfrenada para que se impongan, no importa los medios que empleen los más ricos, blancos y poderosos. Queda claro para los deseducadores que la instrucción de niños y jóvenes es un ring de lucha libre, donde los más racistas, violentos, rezanderos e ignorantes se imponen, aunque ahora como Elon Musk presuman de impulsar sofisticadas tecnologías. Al fin y al cabo la deseducación se aviene muy bien con el tecnofascismo, y este es un elemento entonces que hay que resaltar, porque los que usan las tecnologías digitales dicen que son los seres más modernos del mundo,
pero esas tecnologías digitales tan avanzadas pueden expresar también las concepciones más perversamente conservadoras, más perversamente racistas y criminales. Si esto hubiera sucedido antes de la escritura de este libro, seguramente este hubiera sido un capítulo más del libro, como parte de un artículo que estamos próximos a publicar sobre este hecho. Es decir, que la coyuntura actual confirma muchos de los aspectos que nosotros señalamos, pero ahora a una escala grande, porque son los Estados Unidos. Cómo los Estados Unidos se impone entonces lo peor de lo peor, que como dice un editorial de hoy del periódico La Jornada de México, significa un retroceso de 100 años por parte de los Estados Unidos, porque hay un proceso de limpieza en las bibliotecas, y yo tengo aquí varios artículos sobre la quema de libros. Es un proceso de purgar a los profesores incómodos de las escuelas públicas, de las universidades. Están siendo capturados estudiantes de origen palestino y van a ser deportados. Se acaba de hacer un recorte de miles de millones de millones de dólares a las universidades en donde han habido movilizaciones a favor de Palestina. Al tiempo se arma Israel para que siga bombardeando y matando niños en Palestina, cuya cifra va en aumento en los últimos días. De tal manera que la realidad que tenemos a nuestro alrededor indica la importancia de reflexionar y discutir sobre estos temas que a todos finalmente nos conciernen. Muchas gracias entonces por su atención y vamos a cerrar con... Amigos, les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Se la sepan, la acompañe. Un barco frágil de papel parece a veces amistad, pero jamás puede poner la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón, mi corazón. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Sinbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera el candado? Estoy buscando